Vamos a ver, buenos días. Pues muy agradecidos de estar pues compartiendo este ratito con ustedes. Creo que hablar de una fiscalización tributaria no es algo nuevo, pero pues la idea es hoy conversar, refrescar algunos conceptos y también pues transmitirles a ustedes algunas experiencias que hemos tenido recientes, ¿verdad? Que ese es como tal vez nuestro día a día, a efectos de que obviamente pues puedan aprovecharlos y puedan utilizarlos en sus pues ocupaciones diarias. Don Carlos. Bueno, buenos días a todos también, un gusto estar aquí con ustedes. Como dice mi compañera Silvia, hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los procesos de fiscalización que efectúa obviamente la Dirección General de Hacienda. Creo que es un tema importante que todos los que trabajamos en la parte contable, en la parte financiera, tengamos conocimiento cómo se atienden esas fiscalizaciones que han cambiado bastante, ya no son aquellas actuaciones fiscalizadoras que teníamos hace mucho tiempo, ahora hay más tema tecnológico que aplica tributación. No sé si ustedes saben también que esto pues, posiblemente en el futuro cambie. Hacienda está llevando a cabo el desarrollo de un programa informático de Hacienda Digital que posiblemente venga a cambiar mucho porque se quiere entrelazar con todos los sistemas que tiene Hacienda, que son varios, ¿verdad? Y supongo yo que al final también los van a entrelazar con sistemas como las municipalidades, la caja, para hacer cruces de información. Y por lo tanto creo yo que tenemos que prepararnos muy bien para eso, para tener esas fiscalizaciones que hoy, digamos que no son masivas de parte de Hacienda. Evidentemente hay un tema de escasez de recursos humanos de parte de Hacienda y otras cosas, pero creo yo que todo esto va hacia temas de auditorías fiscales, muchas de escritorio, de comprobación de diferencias aritméticas, de cosas, hechos o eventos, digamos, hallazgos que se vean importantes, incrementos importantes, disminuciones de ventas relativas, que hacen sospechar alguna situación por ahí. Entonces yo creo que se va a hacer mucho de eso, así que yo creo que es importante que tengamos claro esto. Yo siempre lo comento de esta forma, yo creo que atender una actuación fiscalizadora de forma correcta, creo yo que tiene muchos réditos para el contribuyente. Es muy difícil una vez que termina la actuación fiscalizadora y que Hacienda hace los ajustes, porque pensemos que siempre llega a eso, o sea, pensemos que nunca llega a darnos medallitas porque somos un gran contribuyente, siempre llega precisamente a hacer algún tema de ajuste posiblemente. Y una vez que hacen el ajuste, es muy difícil revertir. Nosotros hemos tenido éxito en la oficina en muchos casos, pero en muchos casos también es difícil, ¿verdad? Porque entendemos que hay una posición recaudadora de parte de Hacienda y muchas cosas. Entonces el mejor ejercicio, el mejor ahorro que uno puede hacer en cuanto a prever que no tengan ajustes importantes es la auditoría. Hay que atenderla de forma correcta, hay que saber atenderlos a ellos, hay que saber cómo suministrar la información. Cuando llega el primer requerimiento, uno siempre aparte que se le bajan las pilas a uno cuando ve esa carta al niño, ¿verdad? Con un montón de puntos y uno dice, ¿cómo voy a hacer esto? Lo vamos a ver ahora, pero nunca me piden la información tal y como yo la tengo en mis sistemas. Mire, es que me debe un auxiliar de todas las cuentas, de todas las compras que usted hizo, me pone esto y esto y esto. María Santísima, pero yo no tengo eso en el sistema y tengo un montón de compras. Bueno, si uno quiere completar la información y llevar esa fiscalización en orden, uno debería hacer el esfuerzo por entregar la información. Obviamente ustedes saben que hay sanciones para cuando no entrego la información de forma correcta, cuando me rehúso a entregar la información. Es un tema también importante hasta llegar a temas donde hemos vivido nosotros, temas de secuestro de información de Hacienda, que no es nada bonito también participar en algo de eso. Así que yo creo que es importantísimo que veamos esos procesos de fiscalización, atenderlos bien, porque nos puede llevar a un ahorro de impuestos si lo queremos ver de esta forma. Cualquier ajuste que no me haga Hacienda es un ahorro de impuestos, ¿verdad? Y hay cosas que muchas veces nos damos cuenta también de errores que cometemos en la contabilidad, tal vez por desconocimiento, ¿verdad? La mayoría de ellos. Y hasta que llega la auditoría fiscal nos damos cuenta que hay un error. Mira, sí, es que yo no sabía que tengo una cuenta por cobrar con una compañía relacionada y llega Hacienda y me presume intereses de ella. Es que yo no sabía que esto, y no sabía que existía regulación de precios de transferencia, ese tipo de cosas. Entonces cuando llega Hacienda y me hace eso, es cuando uno se da cuenta de esos errores que son involuntarios y que tiene consecuencias en cobro de impuestos, y lo más duro, cuando le cobran las sanciones a uno. Sanciones que van del 100, del 50, 100 o 150, ya cuando es algo un poquitito
poquito más, cuando el pecado es un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, si me cobran 20 millones de impuestos, pensemos en que se me duplica eso, con 100% de sanción pago otros 20 más intereses, entonces se me va un poquito elevado. Pero entonces es importante que hagamos eso. Obviamente, sobra decir que cualquier consulta que tengan, con muchísimo gusto lo vemos, ¿verdad? Sí, nada más para efectos de orden, identificar cuáles van a ser como los temas que vamos a conversar o que tenemos como agenda hoy. Bueno, obviamente el origen de una fiscalización, o sea, vamos a ver que esto no es antojadizo, ¿verdad? Sino que tiene una motivación adecuada, el inicio de la actuación fiscalizadora, los mecanismos de solicitud de información, como bien mencionaba Carlos, ¿verdad? Hay todo un procedimiento y también una forma de cumplir, cómo estar preparado, eso también es importante, siempre tenemos que pues cada registro, cada operación, cada transacción, pues tener adecuadamente nuestros respaldos para poder asumir una fiscalización y bueno, obviamente pues revisar con ustedes dudas o consultas. Recordemos que como administración tributaria como tal, ¿verdad? Que sabemos que está relacionado específicamente con la Dirección General de Tributación, existen tres funciones principales que tienen en razón o que giran alrededor del contribuyente, que esto es el tema de gestión, que esta gestión es toda la parte del día a día, que me inscribo, que tengo una actividad económica nueva, la presentación formal de las declaraciones, estar cumpliendo con el pago de los impuestos, es como toda la gestión de consulta, que de pronto pedí una depreciación acelerada, esa es la gestión que tiene la administración con el contribuyente en razón de, obviamente, el desarrollo de su actividad económica y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Tenemos la parte de fiscalización, que es la que vamos a conversar hoy y vamos a profundizar, que está relacionada precisamente con esa facultad que tiene la administración de ir a revisar ya a profundidad la gestión que realiza el contribuyente y obviamente la parte de recaudación, que está dentro de la forma pacífica, que es cuando autoliquidamos las declaraciones, o cuando pues obviamente ya hay una determinación de impuestos y pues obviamente hay una gestión cobratoria de parte de la administración a través de, bueno, como la fiscalización, sombras relacionadas con entrega de información, no sé, de pronto los requerimientos de pago que se hacen con esos estados de cuenta, que cuesta mucho tenerlos al día con los controles de la administración y nuestros respaldos, pero que pues es parte digamos, de esa función o de ese cumplimiento. En el caso de la fiscalización, tenemos, digamos, dos metodologías que la administración puede llevar a cabo. La primera de ellas es tal vez la que nosotros conocemos más comúnmente como las famosas sombras, que son las liquidaciones previas. Esas son diferencias que un gestor saca a través de información que tiene la propia administración, que en algún momento fue la famosa D151, que fue un dolor de cabeza por muchísimos años. Ahora tenemos factura electrónica, tenemos estadísticas de aduanas, tenemos información de terceros, que pues obviamente es lo que la administración chequea, cruza o identifica para efectos de requerir al contribuyente algún tipo de cambio o justificación por una eventual diferencia de impuestos. Y tenemos lo que sí se llama la fiscalización, digamos, formal y definitiva, que es cuando ya nos llega la notificación para que va a iniciar la revisión de un año específico con un auditor asignado y que obviamente ya ahí vamos a tener que facilitar toda la información de trascendencia fiscal que sea pues requerida y que pues van a validar todas nuestras transacciones a nivel contable, financiero y tributario finalmente. Sí, que yo creo, Silvia, que lo que comentaba Silvia era un tema importante. Creo que no debemos dejar pasar también el tema de la factura electrónica, ¿verdad? Hoy la factura electrónica le da bastante información a Hacienda, ¿verdad? Es bastante información la que tiene Hacienda. No sé, yo siempre lo digo así, ¿verdad? Yo pensaría que dentro de la factura electrónica, como Hacienda tiene las facturas de compras y de ventas mías, Hacienda va a poder reconstruir prácticamente un 80% de mi estado financiero, de mi estado de resultados. ¿Qué queda por fuera que yo no tenga factura electrónica? Las depreciaciones, los diferenciales cambiarios, la seguridad social, pero aparte de eso ya Hacienda tiene todas mis compras y todas mis ventas. Y para que vean que esto le está dando buenos réditos a Hacienda, no sé si ustedes se acordarán, pero habían ciertas mercancías que a nivel
productos o bienes que pagaban impuestos a nivel de aduanas o a nivel de importación, a nivel de fabricación, la cerveza, los vehículos. Los vehículos no era que no pagaban IVA, cuando ustedes iban y compraban un vehículo nuevo, no era que no pagaba IVA, sino que era básicamente porque se pagaba el IVA a nivel, bajo un margen presuntivo de utilidad, a nivel de importación. Estas resoluciones Hacienda las dejó sin efecto. Ahora todos tienen bajo el cobro del impuesto bajo el sistema tradicional. ¿Por qué? Dentro de la motivación, dentro de los elementos de motivación de esa resolución, dice Hacienda que tienen mucha información con factura electrónica y que ya no hace falta eso. Entonces vean que el tema de la factura electrónica es un tema importante. ¿Y por qué lo menciono? Porque también de cara a evitar procesos de fiscalización, deberíamos tener el cuidado siempre de conciliar, de que mis estados financieros, lo que tenga yo en la parte de ingresos, coincida con lo que yo tengo en la facturación, con lo que yo declaro en el IVA, con lo que declaro en renta. Esos tres elementos, estados financieros, renta y IVA, debería estar conciliado en cuanto a la renta. Si no hay una conciliación, bueno, ¿qué es? Que tengo una nota de crédito, una nota de débito, alguna reversión media extraña que hice por ahí, pero esos son elementos que hoy se utilizan para hacer procesos de fiscalización. Repito, y cuando Hacienda implemente el programa informático, estas cositas van a salir inmediatamente, ¿verdad? Entonces yo creo que esos son, desde ahí, desde ese momento, de que presentamos declaraciones y todo eso, tenemos que ser cuidadosos para evitar una fiscalización. Uno siempre le preguntan, cuando es un error, y rectifico, y si rectifico, ¿qué pasa? ¿Me llega Hacienda? No necesariamente, depende de cómo sea la rectificación. Uno siempre piensa que en una rectificación posiblemente llega Hacienda, sobre todo cuando es para bajar el monto del impuesto, ¿verdad? Por algún error ahí se me olvidó meter una facturita de gasto, alguna cosa ahí. Pero esas cosas, cuidarnos con las rectificaciones. Cuando rectificamos, que sea porque efectivamente tuvimos un error y no sea porque estamos corrigiendo algo que hicimos y que después nos arrepentimos o alguna cosa así, porque eso genera riesgo. Entonces yo creo que desde el momento en que presentamos declaración, ya ahí inicia la etapa que debemos tener nosotros, digamos, muchísimo cuidado para evitar procesos de fiscalización. Repito, porque siempre un proceso de fiscalización pensemos en que siempre llegan a recaudar impuestos, ¿verdad? Entonces por eso debemos evitarlas. Y las declaraciones es un elemento de eso. Quizás siempre que pensamos en administración tributaria, pues obviamente lo vemos como el malo de la película sobre el contribuyente, ¿verdad? Y obviamente el fuerte, en la relación. Sin embargo, la administración es parte, digamos, de las funciones o de las atribuciones que tiene en este caso el Estado, bajo los conceptos que vimos previamente. ¿Qué significa eso? Que la administración tampoco puede hacer abuso de sus facultades a la hora de fiscalizar, ¿verdad? Ellos tienen que resguardar ciertos lineamientos a la hora, digamos, de requerir la información, de tratar al contribuyente, y obviamente tienen que cumplir con ciertos requisitos que no son pues antojadizos, ¿verdad? Sino que están debidamente pues en la ley o debidamente reglamentados. Entonces, pues si bien hay obligación de entregar información, de cumplir con las obligaciones tributarias, también la administración pues tiene el deber de información y atención al contribuyente. Eso significa que no solamente ellos pueden pedir un requerimiento, ¿verdad? Sino que yo puedo tener el acceso, en este caso al auditor, para consultarle, para solicitarle guía en la forma en que quiere que le entreguemos la información, y también pues de alguna forma incluso pues no negociar, pero sí solicitar prórrogas y cuestiones dentro del proceso que nos permitan pues cumplir en tiempo y forma. Obviamente ellos tienen que pues resolver en ciertos plazos también. Eso también es un poco dejado de lado, en el sentido de que ellos deberían tener también una justicia pronta y cumplida. Son principios básicos generales. Obviamente garantizar un debido proceso, esto ahorita también lo vamos a comentar cuando ya inicia un proceso de determinación. Obviamente hay protección al ciudadano, es una norma, al requerimiento de información. En veces hay auditores que duran muchísimo y comienzan a preguntar sobre lo mismo y vuelven a requerir la misma información. Pues obviamente ahí es donde uno les dice, ¿cómo ustedes me piden este dato otra vez, verdad? Si ya se la he entregado o ya le he dicho no la tengo o no me toca, ¿verdad? No es parte de una actividad y es algo que yo no cumplo. Y bueno, obviamente velar por la correcta declaración y recaudación de tributos. Obviamente estamos ante una nueva era, ¿verdad?, de tecnología y de información digital, que esto obviamente genera mucha minería de datos para la administración. Muchas veces, bueno, y sobre todo con grandes contribuyentes, cuando ya inicia la auditoría, casi que ya viene una prerevisión, ¿verdad?, comparativos de IVA
con renta, ya tienen estadísticas de aduanas y demás, incluso ya van como a cuentas específicas, digamos, sobre todo por la declaración que tiene este anexo que trae desgloses adicionales. Pues entonces ya viene incluso el requerimiento, no envíeme los estados financieros, ¿verdad? O los balances mensuales, sino que ya de una vez dice, explíqueme esta cuenta, deme el origen de esta información, porque ya tiene por anticipado algunos datos, ¿verdad? Por otras fuentes de información a las cuales también tiene acceso. Obviamente comunicaciones, ¿verdad? Notificaciones. Ahora todo se hace por correo electrónico, incluso la información se entrega de forma digital y electrónica. Hay que detallar peso, descripción, es un Excel, es un PDF, ¿verdad? Todo eso pues ya ahora circula incluso como temas de firma digital. Los expedientes son digitales. Para esto falta muchísimo realmente para hablar de un expediente que cumpla con todos los requisitos. En veces, bueno, nosotros que pues litigamos mucho en la parte de determinación de impuestos, los expedientes dice folio 28 y es una carpeta que tiene, si uno entra, tiene 20 archivos adicionales. Eso hace que pierda consistencia el expediente, pierde, se habla del folio 20 como les decía, pero ¿cuál folio 20? El Excel 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ahí es donde hay muchísimo por avanzar. En muchos casos el Tribunal Fiscal Administrativo sí ha dado razón al contribuyente devolviendo para que la administración ordene los expedientes de forma adecuada. Sin embargo, ahora ellos se escudan mucho en que como es digital, esa es como la forma de llevarlo, pero realmente sí se requiere pues avanzar mucho y regularlo, porque realmente no existe regulado con un protocolo o un manual que permita, digamos, esa consistencia en el expediente. Obviamente plataformas para trámite y cumplimiento fiscal, ya sabemos el ATV que es como el principal, y obviamente pagos y transferencias en línea que también son parte de los temas. Dos temas ahí importantes. Ahora que decía Silvia, el hecho de que a veces Hacienda hace cruces de información. Tuvimos la experiencia hace algunos meses donde Hacienda le hizo una apertura de una fiscalización en el impuesto del IVA a un contribuyente porque el monto que había declarado de importaciones, en la casilla de importaciones, no le pegaba con el reporte que tenía de aduanas sobre el tema de importaciones, en el programa TICA de aduanas. Entonces vean que esos cruces de información Hacienda hoy los está utilizando. Es que tiene mucha información, tiene facturas electrónicas, lo pega con aduanas, lo pega con la caja, si pide información a la caja. Entonces yo creo que todo eso tenemos que tener mucho cuidado. Y era porque el contribuyente nos dice, es que a mí me llegan las dudas, me llegan, una duda del mes de abril me llega hasta el mayo, porque ya la fecha del 30, el agente aduanero no me envía la factura, sino que me la envía el mes siguiente. Yo la incluyo en el mes siguiente. Eso no está correcto, ¿verdad? La duda se reporta en el mes al cual corresponde esa duda. Entonces, si la duda era el mes de abril, había que reportar la importación en el mes de abril. Y por eso le llegó a Hacienda. Y uno a veces, creo yo, que comete el error y uno dice, es que no importa, si me lo quita de uno, me lo reconoce en el otro mes. Sí, claro, pero las sanciones no me las quita Hacienda. Entonces, en este caso específico, les comento, nos cobraron sanciones. Entonces, por eso siempre hay que tener muchísimo cuidado. Con el tema que hablaba Silvia también de la información que se entrega ahora con Hacienda, desde que pasó lo del hackeo, que Hacienda se hizo un hackeo de las plataformas, ahora Hacienda, los auditores no permiten que uno le lleve una llave malla ni nada de eso, así que ahora lo que hacen es que abren un data room de eso, se sube toda la información ahí y ahí ya ellos están, digamos, prohibidos a que no pueden meter ningún accesorio entre los sistemas de ellos. Entonces, por aquello y ahora se trabaja mucho así, se sube la información a una nube que se hace ahí con ellos bajan la información y ahí la revisan. Así es como se están haciendo ahora estas revisiones. ¿Qué pasó? A manera de nada más de repaso y también como una especie de calificación a la cual la administración hace al contribuyente, que al final también son criterios de selección para fiscalización. Tenemos los ocultos, ¿verdad? Que son los que no están inscritos en Hacienda ni tienen cumplimiento y sí están realizando una actividad económica. Están los omisos, que ya esa condición de omiso ya aparece en la consulta pública de Hacienda, ¿verdad? Que es cuando yo no he presentado una declaración, de pronto una de IVA, una de retenciones o una de renta. Los inexactos, esta inexactitud solamente se puede determinar a través de una fiscalización, porque efectivamente lo que hace la administración es revisar la declaración presentada,
y obviamente contra el concepto que ellos pues, realizan a partir de la información que se entrega, si hay una inexactitud en la declaración. Y bueno, los morosos es que sí se ha pagado, sí se han presentado declaraciones, pero se debe en este caso pues los impuestos correspondientes. Sí, es importante repasar un poquito el tema, sobre todo el de los ocultos. Recuerden que la prescripción son de 4 años en Hacienda. Si voy a Hacienda me puede revisar el periodo 2023, 2022, 2021 y 2020. 2019 para atrás, digamos, chao, ya Hacienda no me puede abrir un periodo de esos. Excepto cuando yo no haya presentado declaraciones, que se extiende a 10 años. Entonces muchas veces le pregunto a uno, ¿y qué pasa si no presento la declaración? No pagaste el impuesto, habría que ver si, digamos, si Hacienda te llega. Pero tenga claro que tiene una prescripción de 10 años. Va a tener que pasar 10 años rezando todos los días para que no le llegue a Hacienda, ¿verdad? Entonces un tema importante, ¿verdad? Por eso siempre es importante presentar declaraciones, porque si no las presento, esa prescripción se me extiende a 10 años. Y después con el tema este de morosos y todo eso, ayer por ejemplo me llamó un cliente, un contribuyente, mira, es que aparecí moroso por una sanción, no sé qué cosas, y vieras que estoy haciendo un trámite ante no me acuerdo cuál institución. Recuerden que esa institución no te deja hacer el trámite hasta que usted quite la condición de moroso de la consulta tributaria. Pero muchas veces las clientes no saben que hay un artículo 18 bis, ¿verdad? 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que si usted lo invoca dentro del trámite que usted hace con Hacienda, Hacienda tiene 3 días para quitarle el tema de lo moroso, para que usted pueda hacer el trámite y Hacienda continúa con el estudio. Entonces, si tienen una urgencia de algún trámite que están haciendo y que Hacienda no se los quiere quitar porque están morosos, hagan el trámite en el TRAVI, invoquen el artículo 18 del Código de Normas y Procedimientos, Hacienda en 3 días le quita la condición de moroso, ustedes continúan con el trámite y Hacienda sigue con el estudio, ¿verdad? Porque si no, entonces les va a dar Semana Santa ahí, porque recuerden que Hacienda tiene 2 meses para resolver todos esos trámites. Entonces ya posiblemente muchas veces los trámites son urgentes. Entonces, si tienen algún tema de esos, 18 bis del código les permite que Hacienda les quite esa condición en 3 días para que puedan hacer ustedes la acción que están haciendo. Sí, quizás nada más, como ahora en todo lugar piden que estar al día con el pago de las obligaciones, ¿verdad? El tema de morosidad se ha dado mucho problema. Bueno, obviamente si contrata con el Estado, no pueden ir a citar, no le pueden pagar, para renovar pólizas de links, para temas de aduanas, el concepto de morosidad es muy sensible, y de ahí entonces, digamos, este trámite expedito, urgente, que lo que hace es quitar la condición de morosidad del sistema de forma provisional mientras se hace el estudio. Bueno, una vez, ¿cómo inician los procesos de fiscalización, digamos ya definitivos? No son antojadizos, ¿verdad? Sino que la administración tiene que tener criterios de selección a efectos de determinar cuál contribuyente se gana la rifa en este caso, para efectos de entrar a revisar pues, las declaraciones. Este proceso inicia con una notificación, ahorita la vamos a ver, formal, y posteriormente bueno, se va a dar todo el proceso de fiscalización, va a haber un acta de conclusión donde se van a dar los resultados, el contribuyente va a tener 5 días en ese momento para determinar si regulariza o no, ¿verdad? Si es peleable o no. Para eso son los 5 días, para revisar los argumentos que tiene el auditor. Esa etapa no es, digamos, para efectos de litigar o para decir o justificarle al auditor, usted lo hizo mal, o mire, aquí está la factura que usted dice que falta. Ya ahí las cartas están echadas en la mesa, ahí como le digo, solo o pago o peleo. Si decido pagar, pues obviamente tengo un plazo de 30 días y demás para formalizar. Si no, pues entonces ellos ya van a iniciar un proceso de, digamos, para poder presentar los recursos y la contraprueba respectiva a través de un traslado de cargos, que el reglamento dice que son 10, pero la ley dice que son 30 para impugnarlo. Entonces ahí, de hecho, hay una controversia ahorita y unas nulidades de procedimientos por esa razón. Y después ya viene un recurso revocatoria y después un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. También es importante considerar que durante el proceso de fiscalización el auditor no puede perderse por más de 2 meses. Eso es lo que nosotros llamamos suspender las actuaciones de fiscalización por 2 meses. ¿Por qué? Porque si no, el acto de inicio de fiscalización tiene un efecto interruptor de prescripción. Si ellos se ausentan sin avisar o no están trabajando con información de terceros durante esos 2 meses,
pierden digamos, el inicio pierde digamos, ese criterio de interrupción como una sanción a la administración por dejar esa continuidad del proceso. Entonces eso también ha generado que el contribuyente también por temas de forma y no de fondo, pues que haya ganado por prescripción de periodos. Incluso, hay un tema importante. La administración considera que la fiscalización termina cuando está esa reunión final para entregar los resultados de la fiscalización. Sin embargo, se ha desarrollado a través de mucha jurisprudencia ya de sala primera que la fiscalización termina con la resolución determinativa, que es la que resuelve el primer reclamo administrativo. Y normalmente cuando uno presentaba la impugnación al traslado de cargo, la administración duraba hasta más de un año en resolver, y entonces ahí ya se había perdido esa continuidad de 2 meses y ya se ha ganado también a favor del contribuyente. Entonces el tema de también estar cuidando al auditor en estos 2 meses es fundamental dentro del proceso, y que tienen que hacer requerimientos, ¿verdad? Porque llegan el día, ¿verdad?, antes de los 2 meses y dicen: estoy haciendo un estudio, estoy trabajando en el informe final, o vuelve a pedir la misma información que ya le entregamos. Ese tipo digamos, de interrupciones adrede para no darle esa continuidad, también en tribunales se ha ganado de que efectivamente hubo una intención de perjudicar al contribuyente porque realmente no se estaba ejecutando la labor respectiva. Que eso es muy importante, y a veces tal vez es un tema que uno no lo tiene bien claro. Esto que dice Silvia, y lo hemos visto en muchísimos casos, y se ha ganado. Ahora, ¿dónde está la ventaja de esto? Por ejemplo, si uno logra demostrar que el auditor se ausentó durante 2 meses del proceso de fiscalización, ¿cómo se determina eso? Muchas veces eso lo que lo da es el expediente. Recuerden que Hacienda tiene que dar un expediente foliado, entonces uno dice: mira, es que del folio 150 al 151 pasaron 2 meses y aquí no se evidencia que él estuvo haciendo nada, no estaba pidiendo información a un tercero ni nada. Eso es importante. Otro tema es lo que dice Silvia: a veces le llega a uno ya faltando unos 3 días para que venzan los 2 meses, llega un requerimiento: mire, es que si usted me puede pasar el respaldo, el comprobante del asiento tal. Este muchacho está interrumpiendo los 2 meses, ¿verdad? Pero eso es importante, ¿verdad? Porque muchas veces ganan. Ahora, ¿dónde está la ventaja de que si él se ausenta 2 meses poder alegar ese tema? Bueno, que por ejemplo, si me están revisando el periodo fiscal 2020 hoy, y esto yo noto que hay una ausencia de 2 meses, y yo logro alegar esto cuando ya él esté terminando el proceso, ya él no tendría tiempo para volver a abrirme ese periodo porque ya está prescrito. ¿Ven? Pero en cambio, si me está revisando el 2023 y yo alego los 2 meses, de ahí simplemente es un tema de ganar tiempo, porque él vuelve a abrirme el periodo y ya simplemente sigue con la actuación. Entonces es importante eso, ver dónde nos conviene, ¿verdad? Pero es un tema importante revisar. No se puede ausentar, por así decirlo, 2 meses dentro del proceso de fiscalización. Aquí hay algunos ejemplos que son pues obviamente identificadores para efectos de comprobación de parte de la administración. Si hay incongruencias en las importaciones, que ahora pues Carlos ponía un ejemplo, ¿verdad? Que las estadísticas de aduanas no cierran con las declaraciones de nosotros, que obviamente puede haber muchas razones adicionales, ¿verdad? Pero sí, eso es como una alerta. Diferencias entre las declaraciones liquidativas, ¿verdad? Que es sumar las 12 declaraciones de IVA en razón de la de renta, verificación de incumplimientos tributarios en periodos anteriores, ¿verdad? Que obviamente que no se hayan presentado declaraciones o algunos temas ahí. Bueno, cambios abruptos de resultados, ¿verdad? De pronto tengo mucha utilidad, de pronto tengo muchas pérdidas, ¿verdad? O de pronto tengo compras muy altas o ventas muy bajas, ese tipo, digamos, de comportamientos o picos que muestra el contribuyente también es una razón. Y bueno, y obviamente el control tributario habitual. Sí, que en ese caso, Silvia, aquí, sobre todo en sus 2 últimos puntos, nada más hacer dos comentarios importantes. Uno, recuerde que los grandes contribuyentes, como dicen los abogados per se, ya son sujetos de revisión en cualquier momento, ¿verdad? Y no se ocupa o sea, justificar ningún otro elemento, nada más con que es gran contribuyente. Nada más un tema informativo: dentro de una charla que tuvimos con funcionarios de la Dirección de Hacienda, de la Dirección General de Tributación, perdón, más o menos para que ustedes tengan una idea, más o menos el volumen de grandes contribuyentes son de 1000, más o menos. Eso es lo que
en la oficina de grandes contribuyentes puede manejar 1000 grandes contribuyentes. Cuando nos hicieron cuando participamos en esa charla, ellos tenían como 918 ahí, 918 grandes y estaban esperando completar los 1000. Estos 1000 grandes contribuyentes, que también dentro de los cuales hay empresas públicas como el ICE, el INSS, los bancos y todo eso, que son, dicho sea de paso, uno de los mayores grandes contribuyentes, tienen ese periodo para efecto, digamos, de cumplir, digamos, o sea, quieren digamos, que llegar a esos 1000, que es como la capacidad de ellos. Estos 1000 grandes contribuyentes pueden ser realizados en cualquier momento, ¿verdad? Eso es un tema importante. Sobre todo los grandes contribuyentes son auditorías un poquito pesadas, llevan mucho tiempo. Yo he tenido auditorías de 2, 3 años con un auditor estar ahí entregando y suministrando información, porque también uno los entiende a ellos, auditar un gran contribuyente, un auditor solito, porque siempre llegan solitos, no es que llega un equipo de auditores de tributación, llegan 5, 6, como hacemos en las auditorías financieras, ¿verdad? Que mandamos una batería de personal a revisar, de muchachos a revisar. No, ahí llega un pobre muchacho o muchacha a revisar un gran contribuyente en donde tiene montones de ingresos, entonces se vuelve un tema complicado para él. Y si le damos que lleva 5 o 4 casos por año, se vuelve un tema muy tedioso, ¿verdad? Pero es un tema importante. ¿Qué otra cosa? Sí, dale. Sí, bueno, también cuando hay códigos CABES incorrectos, ¿verdad? Esto está muy relacionado o vinculado con la actividad económica, uso de tarifas de IVA no autorizadas. De pronto somos una fábrica de papas tostadas y estamos facturando un 2% que es para educación privada. No emisión de comprobantes electrónicos, obviamente esto es pues no solamente un tema de fiscalización, sino un tema sensible sancionatorio. Y obviamente denuncias anónimas que puedan darse de que hay pues obviamente una irregularidad en la actividad. Códigos CABES que todavía, Silvia, que todavía los códigos CABES, digamos, no están todavía teniendo un efecto importante. Básicamente ahora nada más es cumplir con los códigos CABES, pero recordemos que a futuro esto va a ser también entrelazado con el sistema de Hacienda y le va a dar información a Hacienda. Sobre todo yo creo que los códigos CABES, aparte del control del IVA, porque cada código CABES dice si está grabado al 2 o al 10, perdón, al 13 o al lo que sea, también los códigos CABES a futuro le van a permitir a Hacienda hacer estadísticas, porque entonces ya Hacienda quiere saber, quiero sacar el código CABES de la construcción, de actividades de construcción. Posiblemente cuando él saque esa información del sistema, haciendo un poco de minería de datos, va a poder sacar todas las empresas que tienen esta actividad, entonces le va a permitir, por ejemplo, hacer estadísticas, ¿verdad? Entonces yo creo que para eso va eso, y también pues para estandarizar un poquito, ¿verdad? Y tener como a todos mapeados ahí quiénes son los que venden tales y tales productos, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema importante. Lo de los comprobantes, hoy claramente, ¿verdad? Solamente el régimen simplificado. Uno dice que el régimen simplificado está exento de emitir comprobante electrónico, eso es cierto, pero no es tampoco tan cierto, porque al final me pasa la obligación a mí, al contribuyente, de hacer la factura electrónica de compra, ¿verdad? Entonces, al final yo sí lo respaldo con una factura electrónica. Si hoy nos ponemos a ver qué no tiene factura electrónica hoy, es básicamente lo del exterior, ¿verdad? Lo del exterior, lo que le pagamos a la caja, que no tiene factura, pero lo del exterior que todavía no. Y ojo, ¿verdad? Que hay desde hace como 3 años hay un borrador de una versión .4 de factura electrónica que querían meter a las compras del exterior también con comprobantes electrónicos. Claro, en el momento que Hacienda logre hacer eso, entonces ya ahí sí estaríamos, ya no con el 80, con el 90% respaldado con factura electrónica. Más control para Hacienda y más difícil para el contribuyente, digamos, más difícil no, sino que debería ser más, digamos, o sea, más ordenado para efectos de que no se le vaya nada. Entonces yo creo que es un tema importante. La factura electrónica claramente ha sido un factor importantísimo para Hacienda. Bueno, obviamente, como les mencionaba, la administración no es que actúa de forma antojadiza, todo está debidamente regulado pues, en la ley, sobre todo en el tema de procedimientos, que es el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y vamos a tener también pues, los reglamentos, en este caso el reglamento de procedimientos tributarios y obviamente los reglamentos ya sea de renta o de IVA, que son los que vienen a complementarnos sobre cómo tiene que pues solicitarse la información, cómo tiene que entregarse, plazos y el procedimiento a seguir. Entonces, pues obviamente el envío y recepción de documentos por correo electrónico, que eso está en el artículo 5 del reglamento, es de notificaciones, que como digo está debidamente autorizado, que son normativas también autorizadas o complementarias. Aquí sí es importante desde el inicio autorizar a una persona
y con su correo electrónico para recibir estas notificaciones. No basta el correo que podamos tener originalmente como buzón general para recibir notificaciones en el ATV, sino que ya sería ya una persona encargada. Aquí es fundamental escoger a alguien que sea el canal de comunicación con el auditor, precisamente para que no haya correos de ir y venir. En veces terminamos chateando con el auditor por correo, eso es contraproducente. En realidad lo importante es que siempre o él nos requiera formalmente qué necesita y nosotros también formalmente contestemos lo que nos requiere. Que inclusive, Silvia, ahí, digamos, normalmente la notificación siempre viene hecha al representante legal. No es que el representante legal tiene que estar ahí siempre con el auditor, no, es lo que dice Silvia. O sea, lo ideal es que sea una persona, casi siempre se recarga en el contador, que sea el que atienda la fiscalización. Entonces es importante, ¿verdad? Siempre tiene que haber la persona que es la que conoce, teje y maneje la contabilidad. Recuerden que la declaración de renta y los impuestos siempre están respaldados en la contabilidad. La contabilidad tiene que ser llevada de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, así lo dice el Código Tributario, para todos los contribuyentes, no hace ninguna excepción, ¿verdad? Y entonces, la contabilidad es básica para respaldar la declaración. Todo lo que esté en la declaración tiene que estar en el estado financiero, y si no está, debería estar en la conciliación fiscal, ¿verdad? Pero no hay otra cosa. Entonces yo creo que el contador, para mí, y siempre ha sido así, creo yo, es la persona encargada y de más, digamos, capacidad para tener una fiscalización, porque conoce, teje y maneje de toda la contabilidad. Y recuerden, la auditoría fiscal, aunque no es una auditoría financiera, para los que han atendido una fiscalización se pueden dar cuenta de que aquí no es un tema como auditoría financiera, ¿verdad? Que revisa todas las cuentas y que hace confirmaciones de cuentas. Aquí no, aquí es un tema, ¿cómo hace el auditor la auditoría fiscal? Básicamente es por un tema de importancia de las cuentas. Si yo fuera auditora fiscal y yo vengo aquí y me encuentro que hay una cuenta de mantenimiento de edificios bastante importante, le pongo el ojo. Si yo veo aquí que hay una cuenta por cobrar a socios, le pongo el ojo. Si yo me encuentro aquí que hay unos gastos de viaje, le pongo el ojo. Pero voy a ir a revisar yo, digamos, temas como de no sé, algo, digamos, gastos de oficina, alguna cosa. Bueno, ahora los revisan para rechazarlos todos, porque dice que los gastos de actividades no son deducibles, ¿verdad? Como tienen lo de la bendita fiesta de Navidad, que ya tiene referencia de que no es deducible, pues ahora cualquier actividad que haga la empresa es gasto no deducible, ¿verdad? Porque dice que no está asociado con la generación de ingresos. Entonces yo creo que eso es importante. Entonces así empieza la auditoría. No piensen que la auditoría fiscal es como la auditoría financiera y que revisan todas las cuentas. Aquí no, aquí es un tema por importancia, y créanme, mucho es por la intuición que tenga el auditor fiscal. Lo que él pueda ver, lo que él pueda oler, lo que él pueda sentir, donde hay alguna cosita que le llame la atención. Eso es así, ¿verdad? Entonces, para que tengan claro que así es como se estructura la auditoría. Pero, Silvita, y con los plazos tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque los plazos es algo que nos molesta mucho. Comentaba Silvia ahora el acta inicio de fiscalización, y nos dan siempre 10 días. En 10 días, completar la información de la carta al niño que me notifican el día 1 es imposible. Entonces siempre le pregunto a uno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos pedir un plazo? ¿Pidamos 20 días? No, digamos, no se puede. Lo que los auditores dicen es, entréguenme alguito el día que se completen los 10 días y el resto me lo van entregando ahí, pero siempre hay que cumplir con ese primer día que dicen, llegamos a la empresa tal día. Bueno, ahí van a estar y hay que entregar todo si se pudiera, o por lo menos alguna parte de la información, ¿verdad? Pero no podemos posponer el inicio de la fiscalización. Aquí un tema importante es el cómputo del plazo cuando nos notifican por correo electrónico. Normalmente uno dice, la recibí hoy y cuento los 10 días a partir de mañana, día 1. Cuando se notifica por correo electrónico tenemos una ventaja de un día adicional, porque si se recibe hoy el correo, se entiende que se notifica el día hábil siguiente. Bueno, hoy es viernes, se entendería, si lo notificaran hoy, se entiende notificado el lunes. Entonces, el día que comienza a computarse como número 1 es el martes. Entonces ahí nos ganamos un plazo adicional y que es fundamental para efectos de cumplimiento de los plazos como tal. Pues obviamente, como les decía, hay principios generales para efectos de la fiscalización, que es busca el equilibrio entre las partes. Entonces no solamente hay derechos y obligaciones para el contribuyente, sino también hay garantías y responsabilidades que tiene la administración que garantizar dentro del procedimiento, obviamente basado siempre obviamente en un tema de gestión y de fiscalización pues objetiva del contribuyente.
La administración puede, como les decía, tener dentro de sus funciones realizar estas revisiones y estos controles, obviamente sin que exista un abuso de las mismas. Y pues obviamente cuando hablamos de administración tributaria, el código tributario, valga la redundancia, establece que en este caso es la Dirección General de Tributación o la de Aduanas o la de Hacienda, porque ambos, digamos, los tres tienen facultades de fiscalizaciones diferentes a tributos o situaciones distintas, y que son también los que pueden aplicar el régimen sancionatorio que tiene el Código Tributario. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay otras administraciones tributarias, por ejemplo el IFAM, el INDER, que recaudan otros tributos, también son administraciones tributarias y ejercen el control, gestión y fiscalización de esos impuestos o esos tributos, pero no pueden aplicar el régimen sancionatorio que establece el Código Tributario, que es, por ejemplo, por no entrega de información, por varios requerimientos pues inexactos, que ahora vamos a ver, que pueden darse, digamos, durante estos procesos. Bueno, dentro de las sanciones, ¿verdad?, que son importantes cuidarse durante el proceso de fiscalización, que son, aparte a las diferencias de impuestos que puedan originarse a través de la revisión que se hace, están el tema de resistencia a las actuaciones de control. Obviamente suena muy feo el tema, pero sí hay que tener cuidado, porque lo que dice es, bueno, obviamente no facilitar documentos, informes, antecedentes o cualquier dato que se requiera. En este caso, o si es mucha información, es mejor pedir prórroga, decir que se está buscando las cajas, que son muy viejas, que las bodegas, que el volumen de información, siempre dar una respuesta. Y si es algo que no tenemos, pues obviamente justificar que no tenemos y por qué. El decir, no lo entregué porque no lo tengo, y no decir nada, genera que, digamos, el auditor comience a tener, digamos, dudas de la cooperación que estemos dando en el proceso, y pueda no solo actuar o aplicar este tipo de sanciones, sino también, ¿verdad?, como decimos nosotros, nos mandan a la bestia, nos hacen allanamiento. Y ya ha pasado, una vez un contribuyente no tenía la información y no le dijo nada, y volvió a pedirla y no le dijo nada. Entonces ya la tercera no solamente le aplicó la sanción más severa, sino que de verdad llegó el Poder Judicial a hacer un allanamiento, ¿verdad? Y no estaba pasando nada más que la información no se tenía, y obviamente nadie quiere que llegue el OIJ y fiscales y cuestiones a hacer un allanamiento y salir en las noticias. Entonces, por eso sí es importante siempre esa comunicación con el auditor. Que de hecho, Silvia, uno de los temas que a veces piden y no se tienen son los estudios de precios de transferencia, ¿verdad? Que los tenemos ahí en la legislación, que está en la normativa, y hoy todavía no hay, digamos, una conciencia de que tenemos que tener los estudios de precios, ¿verdad? No, lo tengo ahí, tengo transacciones de compra, de venta, de bienes, servicios, financiamientos, un montón de cosas entre compañías relacionadas que deberían estar dentro del estudio de precios, que es obligación tenerlo, pero no lo tenemos. Y a veces cuando llegan las fiscalizaciones, entonces me lo piden y no lo tengo, es lo que dice Silvia. Entonces uno directamente le dice, mira, me lo están confeccionando, y obviamente uno sale corriendo a la firma y que me haga los estudios y que me lo entregue dentro del proceso de fiscalización para poder entregarlo a la autoridad. Entonces yo creo que eso es importante, ser un poquito ahí, digamos, en ese caso, diligente con eso. Con la información que comentaba Silvia también ahora, no sé si vendrá en un artículo, pero prácticamente tributación tiene la potestad para pedirme cualquier cosa, ¿verdad? Porque ahí dice que cualquier otro tema que sea de relevancia fiscal. Entonces es importante eso, que uno no se puede resistir a entregar la información, porque prácticamente Hacienda tiene la potestad para entregar la información. Y cada vez se nutre de más información. Vean, por ejemplo, los estados financieros auditados, ¿verdad?, que había que tenerlos. Ya hoy, mediante una resolución, se establece que es obligatorio para todos aquellos grandes contribuyentes. Ojo, es obligatorio para todos los grandes contribuyentes, pero es obligatorio entregarlo al fisco para todos los grandes contribuyentes que reporten pérdidas o que tengan impuesto igual a cero. ¿Por qué impuesto igual a cero? ¿Habrá una empresa que tenga impuesto igual a cero? O utilidad, perdón, igual a cero. Sí, claro, aquellas que amortizan pérdidas, ¿verdad?, que tienen una utilidad X y amortizan un monto igual de pérdidas, esas van a quedar con utilidad igual a cero.
Entonces ya Hacienda también se está preparando y va a recuperar información de esos estados financieros auditados de esas empresas, grandes contribuyentes que reportan pérdidas y que además o tienen utilidad cero. Recuerden que Hacienda también ya está publicando anualmente los grandes contribuyentes, hace una publicación de los grandes contribuyentes que reportan pérdidas, ¿verdad? O que no pagan impuestos. No todas las que aparecen ahí es correcto, alguna situación tienen, ¿verdad? Pero esto también le va a servir para ver el estado financiero y ver si ahí hay alguna situación importante que le llame la atención, ¿verdad? Una pérdida por la venta de un activo, algún traspaso de algún activo importante. Entonces todo eso es información que Hacienda tiene dentro de la fiscalización, estados financieros auditados, estudios de precios, para poder, digamos, validar si lo que yo estoy declarando está correcto. Entonces yo creo que es, digamos, difícil, por no decir imposible, digamos, abstenerse de entregar la información que me pide Hacienda, me la va a pedir y voy a tener que, digamos, que entregarla, o justificarla que no la tengo y que me es imposible entregarla, ¿verdad? Pero así de entrada, no, pues ya no, esa información no se la entrego yo, como se decía antes, ¿verdad? Ya eso no. Inclusive, vean, por experiencia tenemos casos donde en una fiscalización Hacienda viene y se encuentra que hay transacciones con compañías del exterior, sobre todo aquellas que son aquí como de la parte de Panamá, esas cositas que ya generan un poquito de riesgo, ¿verdad? De tener una compañía por ahí, y te piden información, mire, esa compañía es relacionada, sí, deme la declaración de renta de la sociedad allá en Panamá, deme el registro de inscripción en la autoridad tributaria panameña. ¿Para qué? Para probar que esa compañía realmente tenga sustancia y que me pudo dar la información, que me pudo prestar el servicio. Ya hoy no podemos tener transacciones con partes vinculadas, sobre todo, con cualquiera, pero sobre todo con partes vinculadas, en donde no tenga sustancia esa compañía. Hay un alto riesgo que me desconozcan ese gasto. ¿Cómo tenemos servicios que me presta una compañía que está en X residencia fiscal? Y de ahí sucede que es digamos, una labor importante y lo que tenemos es una factura nada más. Eso es importante. Ojo, uno se ha acostumbrado a que la norma me dice, tiene que tener la factura electrónica y el registro contable y todo eso. No podemos quedarnos con eso. Hoy Hacienda me pide respaldos, evidencia de que el servicio se prestó. Si yo le pago un servicio a una sociedad del exterior porque me hizo una revisión legal de algún documento, ¿cómo evidencio yo que ese servicio realmente se dio? No solamente basta con la factura, Hacienda te va a decir, demuéstreme que el servicio se dio. Entonces necesito reportes, informes, correos, minutos donde yo pueda evidenciar a Hacienda de que efectivamente el servicio se dio. Por eso los requerimientos de información que hace Hacienda dice, entrégueme todos los respaldos de la cuenta de publicidad. Entonces uno no puede ir solamente, aquí está la facturita y aquí está la transferencia. No, entregue, si tiene un contrato con una empresa de publicidad, entregue el contrato. O si es una publicidad del exterior, bueno, entregue a dónde fue, con quién fue que la hizo. No podemos pensar que con solamente la factura y el pago podamos defender un ajuste. Si el auditor, recuerden que les dije, esto es mucho intuición del auditor. Si el auditor es necio y ve que por ahí hay algún tema que es con una compañía relacionada, va a insistir, muy posiblemente rechace el gasto porque dice que no tuvo evidencia para probar que el gasto era necesario y pertinente para la generación de ingresos, que creo yo que es la justificación, digamos, creo yo, Silvia, que es como la que más se utiliza Hacienda para rechazar los gastos, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante la documentación, tener documentación de respaldo, cuidemos, pidamos informes, reportes, porque eventualmente llega Hacienda, tengamos los estudios de precios de transferencia, revisemos los auditados, que estén bien, que si tiene algún tema ahí importante, un comentario, bueno, que si eso nos puede traer algún tema importante. Las pérdidas, cuando vamos a diferir pérdidas, recuerden que la norma me dice que puedo dividir las pérdidas en 3 periodos fiscales, pero tengo que registrar el impuesto de renta diferido. Y en el auditado tiene que aparecer, y tiene que aparecer el activo contra el pasivo con el impuesto de renta diferido, ¿verdad? Y eso es evidencia. Entonces ya hoy, si nosotros vamos a aprovechar pérdidas de periodos pasados y no hicimos el registro del impuesto de renta diferido, ya hay un riesgo. ¿Cómo lo detecta el auditor? Y cuando vea que no está registrado el impuesto de renta diferido, ¿lo podemos pelear? Claro, sirve, lo peleamos, entonces eso. ¿Los gana? Mi alma, es difícil, ¿verdad? Entonces por eso el esfuerzo que hay que hacer en la fiscalización es muy importante. Ojo, un tema importante también, recuerden que cuando Hacienda me habla de un periodo fiscal, a mí se me cierra un poquito la posibilidad de rectificar, ¿verdad? Porque yo puedo rectificar, pero para eso tengo que contar con el visto bueno del auditor fiscal que me acepte esa, digamos, rectificativa. Entonces no es como que llegó el auditor y que torta, tengo algo grande ahí que puede ser penal. Voy a rectificar. Pídale permiso al auditor a ver si le acepta la declaración rectificativa, ¿verdad?
Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Darle mucha importancia, mucha relevancia al tema de la fiscalización. Nada más ahí para tener claro los momentos, digamos, de este tema de las resistencias. Si me hacen un primer requerimiento, no lo contesto, la multa es un salario básico. Un segundo, son 3 salarios bases. Pero ya el tercero, lo que me aplican es el 2% de los ingresos brutos del año anterior o de 3 a 100 salarios bases de multa, ¿verdad? Entonces, y lo cual es que no son excluyentes, ¿verdad? Yo puedo ganarme los 3 momentos en sanción y, como les digo, generamos una duda importante en el auditor que puede motivar, pues obviamente, otras actuaciones para adquirir la información. De hecho, Silvia, este fue el caso que comentaba Silvia ahora, no sé, Hacienda llegó a un cliente y me hizo el primer requerimiento, no tenemos la información. Segundo requerimiento, por favor, traigan la información. Ya le dije que no la tengo. Llega el tercer requerimiento, que no sea necio, que no la tengo. De ahí, a las 15 días llegaron con el secuestro de información porque el auditor estaba pensando que le estábamos negando la información. Y no sé si algunos de ustedes han participado en un secuestro de información, ¿verdad? Pero estamos aquí en la oficina y salgan todos y nadie toque nada y con la gente armada ahí y usted no me toque la computadora y salga y empiezan a revisar y se llevan todo lo que esté ahí. Entonces es un proceso feo, ¿verdad? Entonces uno no debería llegar a eso, uno debería tratar de entregar la información obviamente depurada, revisada y todo para tratar de evitar alguna mala interpretación de parte del auditor. Pero sí, digamos, resistirse a entregar información, digamos, tiene sus consecuencias, ¿verdad? El plazo ordinario para requerir información de un auditor es de 10 días hábiles. Estos 10 días se pueden pedir en prórroga, digamos 5 más, que es la mitad, como les digo, siempre con comunicación y con una solicitud expresa, pero para que nos den la prórroga tenemos que presentarla 3 días antes de que venzan los 10 días. Si nosotros nos esperamos al día 10 a pedir la prórroga, no la van a autorizar. Y segundo, pues nos van a cobrar multa por no haber entregado la información, ¿verdad? Entonces, ahí sí es fundamental tener como ese cronograma de trabajo con los conteos de plazo que nos estén pues asignando. Nosotros lo que hacemos, Silvia, es cuando llega algún requerimiento de esos, pues llega el requerimiento de información y me dice, tengo los 10 días. Y hay que pensar que si pido el plazo, máximo son 5 días más. Entonces pensemos que al final no podemos pasarnos de 15 días. Ese es como el tope donde tenemos lo máximo a lo que podemos llegar. Entonces vean que hay que preparar lo que me pidan en 15 días, ¿verdad? Entonces es importante que es un tiempo muy corto. El inicio o la primera acta de notificación, pues lo que va a indicar expresamente es el criterio de selección aplicado. Aquí puede ser que sea gran contribuyente, que sea de las industrias que se van a auditar en el año, que para eso hay un plan, ¿verdad? No sé, de pronto turismo, de pronto servicios, de pronto inmobiliarios. Obviamente el alcance de la actuación, impuestos sobre la renta, periodo fiscal 2022. Los funcionarios a cargo, esto es fundamental. Normalmente vienen 2 personas, uno es el jefe del otro, identificarlos, conocerlos, sobre todo porque en el camino pueden darse cambios, ¿verdad? Y también el tema de las suspensiones de los 2 meses que estamos pues comentando son cosas que se pueden dar en el camino. Obviamente las consecuencias del inicio, ¿verdad? Que eso es como tal vez para ellos machotero, pero decir, mire, ya efectivamente no puedo hacer una rectificativa, ya quedó interrumpida la prescripción, la fecha y lugar de inicio de la actuación. Normalmente para el inicio ahora hay una visita, ¿verdad? Se le presentan los funcionarios y normalmente quieren recibir el primer requerimiento de información que se notifica conjunto a este inicio. Con el tema de pandemia hay algunos que todavía han dejado la costumbre que esa primera reunión es vía Teams, ¿verdad? Pero la idea es poder conocer la persona que va a estar encargada, en este caso en el contribuyente, a cargo de la entrega de información. Obviamente hay una lista del niño inicial de información que se pide, y bueno, obviamente también eso también es como machotero para ellos, viene como chorrean todos las garantías y los derechos del contribuyente, ¿verdad? Como para que usted se dé cuenta que se los van a garantizar. Y obviamente hay una imposibilidad de recurrir a este acto, o sea, el inicio de una fiscalización no es que vaya a impugnarla porque, no sé, de pronto el criterio de selección ya no me aplica o fue para otro periodo. Eso, digamos, es impugnable, ya le llegó el inicio, pues terminamos. Y obviamente señalar el lugar para notificaciones, que es fundamental para efectos del correo que esté habilitado al efecto. Yo tal vez, Silvia, ahí para hacer un comentario nada más con el tema del impuesto y el periodo fiscal, que creo que son 2 elementos importantes.
Recuerden que el impuesto Hacienda tiene que indicarme en esa acta de notificación el impuesto que me va a revisar. Recuerden que en Costa Rica tenemos un sistema de impuesto cedular. Entonces, hablamos a veces del impuesto de renta, yo siempre lo explico así, ¿verdad? Como es como una sombrilla que tiene varios impuestos. Mi compañero dice varios impuestos, más de porque en realidad sí son varios impuestos: impuesto a utilidades, impuesto a remesas al exterior, impuesto al salario, impuesto a los dividendos. Hay varios impuestos. Hacienda tiene que decirme cuál impuesto me va a revisar. No es que en la fiscalía, si él empieza y me notifica que me va a revisar el impuesto a utilidades, no es que me revise, no es que me abre utilidades y me cierra con un ajuste de impuestos y remesas. Eso no lo puede hacer. Él tendría que abrirme y notificarme que me va a abrir remesas al exterior. Tiene que abrirme y decirme cuál impuesto me va a revisar. 1. 2. Tiene que estar, obviamente, dentro de los 4 periodos, digamos, de revisión. Si me abre ahora el periodo 2019, yo simplemente le digo, chao, se equivocó, eso está prescrito y listo, ¿verdad? 2. Y 3, que eso es una meta también o un objetivo que uno tiene que plantearse cuando uno atiende una fiscalización. Hacienda me notifica un impuesto, ¿verdad? Dice que me va a revisar renta 2022. Eso no significa que el auditor posiblemente decida quedarse solamente en ese periodo. Ojo, él puede tirarse para el 22 o puede tirarse para el periodo siguiente, si se mueve dentro de los 4 periodos fiscales, o puede abrirme otro impuesto. Empieza con renta, con utilidades y termina con ventas también. ¿De qué dependerá eso? Por lo menos la experiencia me dice a mí que eso depende nuevamente de lo que el auditor sospeche, que hay algún tema ahí importante, y que él vea que se encontró la gallinita de los huevos de oro y quiere abrir IVA porque sabe que IVA hay compras que no tienen factura electrónica. Entonces, un objetivo importante que hay que plantearse cuando uno tiene una fiscalización es lograr que el auditor no se mueva de ese impuesto, ni de ese impuesto ni de ese periodo fiscal. Entregar toda la información, dar todos, perdón que sea tan insistente con eso, facilitar la auditoría fiscal para que el auditor se sienta que no estamos escondiendo nada, que no tenemos ningún temor, que si hay algo es un error que se va a encontrar por ahí que puede ser peleable. Pero si el auditor empieza a pensar, sí, me están ocultando información, pedí 3 veces la información, no me la entregaron, y eso se repite en varios años, entonces puede ser que me abra otros periodos y ahí el ajuste se puede hacer más grande. Yo lo que pienso es que cuando a mí me abren un periodo siguiente, un impuesto, es porque ya están tirando líneas a un ajuste, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido, porque si ya la auditoría de un periodo fiscal duran meses para abrir otro periodo fiscal, que tendrían que revisarlo también exhaustivamente, porque, ojo, una vez que el periodo fiscal es revisado, ya no lo pueden abrir más. Si el auditor viene ahora y me revisa el 2021 y no ajustó nada, chao, ya ese periodo no me lo pueden revisar nunca más, ¿verdad? Entonces, por eso si me abren un periodo adicional, yo creo que el auditor no puede jugarse el chance de ir a hacer una revisioncita muy light, porque si hay algo ahí importante, ya ese periodo se cerró. Entonces vuelven otra vez con una auditoría exhaustiva sobre ese periodo. Eso hay que tratar de lograr, que no se extienda, que no se pasen a un periodo diferente o a otro impuesto, porque yo creo que cuando lo hacen es porque ya han visto algo ahí, y entonces ya uno tiene que ir tirando líneas a ver por dónde viene el ajuste, ¿verdad? Estos son como ejemplos, ¿verdad? Obviamente el tema del criterio de selección aplicado para efectos del inicio, bueno, normalmente siempre están los grandes contribuyentes. Bueno, eso es un ejemplo que ya grandes empresas regionales ya no están, pero digamos si viene, digamos, esa justificación. Como decía Carlos, tienen que identificar cuál es el impuesto claramente y el periodo fiscal que se va a revisar, a efectos de, pues obviamente, delimitar el trabajo que va a realizar el auditor. Tiene que identificar los funcionarios a cargo. El que hizo la presentación fue muy creativo, ¿verdad? Doña Pacho. Hacen magia. Obviamente, a partir de la comunicación, ellos identifican que, como les digo, se interrumpe la prescripción. Sí, ellos tienen que iniciar, una vez notificado el inicio, en un mes, a hacer investigaciones, o ya una vez que ya estemos en la bicicleta de la fiscalización, pues el tema de los 2 meses son fundamentales para que efectivamente no se pierda este concepto de interrupción. Van a decir la fecha de inicio, y obviamente ahora incluyen eso, que se va a hacer por medios virtuales o en presenciales, ¿verdad? En el domicilio de la empresa, que eso también se puede dar. Muchas veces hay auditores que llegan al lugar a hacer como entrevistas o a pedir aclaraciones, eso todavía sigue siendo válido en la práctica. Yo tengo un caso, Silvia, en este momento que uno no lo, digamos, por lo menos no era costumbre, o bueno, ahora trabajan mucho con reuniones virtuales por Teams y todo eso también, ¿verdad? Ya no era como antes que llegaban
que llegaban las empresas. Bueno, antes llegaban, pero llegaban a las 10 y se iban como a las 3 de la tarde, ¿verdad? Era como un poquito de tiempo, y no es porque, sino es porque ellos, ¿verdad? Como cuando sacan un vehículo, y se los digo porque yo fui empleado ahí digamos de Hacienda, cuando uno saca un vehículo de Hacienda, uno tiene que sacar el vehículo, hacer un trámite para que le asignen el vehículo, hay que regresarlo antes de las 4 de la tarde, porque si al bendito vehículo le pasa algo, en horas fuera de laborales, es un brocón para el empleado, le hacen un procedimiento. Entonces, por eso cuando llegan muy poquito tiempo. Tengo un caso ahora de una fiscalización de un contribuyente de Pérez Celedón, que la señora llega militarmente todos los viernes, ¿verdad? Entonces llega y revisa la información. Hay unos que no, hay otros que es todo virtual y mira, necesito una reunión para hacer unas consultas, bueno, la hacemos por Teams, virtual, tal día, tal hora, ¿verdad? Entonces ya ahora mucho es virtual, ya no es presencial tan grande como se hacía antes, ¿verdad? Obviamente el tema de los requerimientos de información, hay uno inicial, ese digamos no tiene, obviamente va a respetar el tema de los 10 días, pero normalmente se notifica con anticipación al inicio o a la fecha que se consigna, precisamente para que esa entrevista inicial pues tengamos la información. Eso no significa que podamos igualmente solicitar alguna prórroga sobre eso, porque hay cosas fáciles, ¿verdad? Pero hay otras que sí hay que levantar la información. Pues obviamente está el tema de la advertencia de las sanciones, ¿verdad? Que acabamos de ver, que es el tema de la resistencia a las actuaciones, y esto es pues obviamente parte, digamos, del deber de información que debe existir al inicio, digamos, de tocarle la puerta al contribuyente. Y bueno, igual la advertencia que no puede ser recurrido ese inicio, ¿verdad? O cualquier ampliación que se haga durante el proceso de fiscalización. El tema de recibir notificaciones, bueno, obviamente si nosotros no señalamos, como les digo, en ese inicio un buzón o un correo electrónico para recibir las notificaciones, lo que la ley establece es que se tienen por notificadas 24 horas después, ¿verdad? Entonces si no las recibimos, pues obviamente estamos en un estado de indefensión, en el sentido de que pues obviamente no tenemos un conteo adecuado de plazos, y obviamente vamos a estar incumpliendo por no tener conocimiento de lo que nos están requiriendo. Sí, que eso es importante porque Hacienda, recuerden que ahora prácticamente todo lo notifica a dirección de correo que tengamos registrada con Hacienda. Es importante revisar esto, actualizar esa información. Hemos visto casos donde le notifican a un correo y la persona que recibió el correo nunca se dio cuenta de la notificación de Hacienda, pasó el plazo y se complicó la cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que estar actualizando la información. Otro tema también es que el domicilio, ¿verdad?, donde se llevan las operaciones, normalmente es ahí donde Hacienda debería hacer las revisiones, aunque a veces tenemos domicilios en algún despacho de algún abogado, alguna cosa así, ¿verdad? Pero se entiende que es que donde ejecuta la principal actividad, ahí debería ser donde se lleva a cabo la auditoría, ¿verdad? Los requerimientos de información pues tienen ese encabezado, obviamente tienen que identificar adecuadamente el contribuyente, va a decir el número de expediente que se va a aperturar al caso y pues obviamente va a señalar o detallar la información que nos requiere. Bueno, esto es como el requerimiento inicial básico, ¿verdad? Donde está la personería, cuando hay grupo económico, cuando hay un organigrama, ellos siempre piden como una especie de antecedentes de la empresa y cómo están pues constituidos el grupo, precisamente para poder determinar si hay transacciones entrevinculadas. Los libros legales, ¿verdad? Recordemos, bueno, que los libros contables sabemos que ya no los tenemos en físico, pero los legales sí, entonces eso sí hay que requerirlos. Y los estados, bueno, financieros, si fueron auditados, o los estados financieros debidamente firmados por el representante legal y el contador. Que los libros contables, y de ahí siempre hay mucha duda, porque es siempre el título que le consulten a uno, ¿y qué entrego? Los libros contables. Los libros contables, para efectos del requerimiento de Hacienda, siempre van a seguir estando, ¿verdad? Siempre los van a pedir. Ya no son manuales, como dice uno, bueno, tal vez habrá alguien que lo lleve manual, pero recuerden que cuando se dio la resolución allá en el año 2013, creo que fue, ¿verdad? Lo que decía era que el que quería seguirlos llevando manuales mientras tuviera folios, ahí los podía llevar, y una vez que se agotaba, ya sí, papá, ahí usted brinca los digitales, ¿verdad? Ya hasta la oficina, digamos, la habían quitado. Cuando uno entrega los libros, yo creo que la auditoría fiscal todavía no se ha dado cuenta de eso, ¿verdad?
Pero cuando uno entrega los libros contables, realmente uno entrega toda la contabilidad. Toda la contabilidad. ¿Qué es el diario? El diario digital son todos los asientos contables. Son todos los asientos contables. Repito, yo creo que es que el auditor es medio vaguillo a veces y entonces mejor prefiere ir a hacer requerimientos específicos para no ir a buscar toda la información. Pero uno le entrega toda la contabilidad cuando entrega el diario, porque van todos los asientos contables del periodo fiscal. El mayor sí, un Excel ahí con saldo inicial, débito, saldo final. Pero cuando uno entrega el diario, yo creo que es un tema importantísimo. Uno está entregando toda la información. Por eso también hay que ser muy cuidadoso de que cuando vienen los requerimientos adicionales que siempre van a venir, hay que tomar en cuenta que ya yo le entregué los asientos en el primer requerimiento en los libros, ¿verdad? Entonces no podemos arriesgarnos a cambiar cosas por ahí o a ver, porque ya yo, si el autor se da cuenta, ya yo le entregué toda la información, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Ahora, hay que tener los libros guardaditos electrónicos ahí en el servidor. No necesariamente, por lo menos cuando yo atiendo, siempre va uno y los saca ahí, los imprime, perdón, los pasa ahí a PDF y los revisa y así se van. Entonces, pero sí hay que entregarlos y sí hay que tener ese detalle, ¿verdad? Saber que cuando yo le entrego los libros contables y cuando le entrego específicamente el libro diario, le estoy entregando toda la contabilidad porque ahí van todos los asientos contables de todo el periodo fiscal, ¿verdad? Balances de comprobación, catálogo de cuentas, estados financieros contables en formato Excel, composición de cada una de las casillas obviamente de la declaración de renta que estén revisando, y la conciliación fiscal, que sabemos que no es que existe un formato, no es que existe un tema que seguir, pero sí la conciliación tenemos que tenerla a la hora de, digamos, de una fiscalización para poder justificar los ajustes realizados a la declaración pues presentada. Sí, que dicho sea que la conciliación fiscal es un documento, vamos a ver, a veces uno habla de la conciliación fiscal y entonces control, pero ¿qué es eso? O sea, yo no hago conciliación. La conciliación fiscal está exigida por la norma. La normativa me dice que tengo que tener una conciliación fiscal y vieran qué difícil cuando llega Hacienda 3 años después a fiscalizar 2021, por ejemplo ahora, y el balance no me pega con la declaración y yo no sé qué partidas hice, no sé qué ajustes hice. La conciliación me da eso. Por ejemplo, si ustedes están empezando a amortizar pérdidas en periodos futuros, 3 años para amortizar pérdidas, yo contablemente no hago ningún asiento contable cuando amortizo pérdidas. El único asiento contable es cuando se me generó la pérdida y yo hago el impuesto de renta diferido. Pero si en el siguiente periodo quiero amortizar pérdidas, yo hago algo contablemente, nada. Simplemente voy a la conciliación fiscal y pongo la pérdida como un gasto adicional. Entonces, si yo no tengo esa conciliación, entonces yo cómo voy a saber si yo amorticé, cómo le voy a demostrar yo al auditor, sí, es que amorticé pérdidas. Y cuando amortizo solo una parte de las pérdidas, porque tenía muchas pérdidas, o cuando amorticé una parte del 2021 y una parte del 2022, porque la norma me lo permite, mientras no me pase de los 3 años. Entonces la conciliación se vuelve un tema importante. Ajustes de conciliación, las provisiones, todo lo que tiene que ver con las depreciaciones cuando utilizo bases imponibles o bases de días útiles diferentes, cuando hay gastos por depreciación de revaluación de activos que no son deducibles nunca, ¿verdad? Cuando encontramos ganancias de capital, cuando tengo una empresa, una ganancia de capital que ya tributó con el capítulo de rentas de capital, con el 2.25, con el 15%, ya ese ingreso yo no lo incluyo entre la D101. ¿Y a dónde dejo constancia de eso? Una conciliación fiscal. Entonces la conciliación es un tema importante de hacer, hay que hacerla. Normalmente siempre se encuentra uno ciertas partidas de conciliación. Y recuerden que la conciliación se me parece mucho al impuesto de renta diferido, ¿verdad? Hay una cierta, no es lo mismo, pero digamos hoy podría decir uno que están casi conciliadas en un 95%, ¿verdad? Es otro tema interesante, ¿verdad? Hablar un poquito en otra charla sobre el tema del impuesto de renta diferido versus la conciliación fiscal y todo eso. Pero entonces es importantísimo eso, la conciliación fiscal es importante, la norma me lo exige, que la tengo que tenerla, y además me sirve para aclarar cualquier diferencia. Recuerden que si Hacienda viene y encuentro una diferencia entre mi contabilidad y mi declaración de renta y yo no la logro justificar, eso es un ajuste, ¿verdad? Y no hay cómo defenderse, porque ¿cómo le demuestro yo? Entonces por eso la conciliación se vuelve importantísima, tenemos que tenerla, y yo siempre aconsejo efectivamente tener esa conciliación fiscal. Adicionalmente, pues bueno, representación ante la fiscalización, obviamente el representante legal, que normalmente es un presidente o un miembro de la junta directiva o un apoderado generalísimo que se tenga el efecto,
terceros autorizados por representantes, que ahí es donde tenemos que autorizar a la persona o darle un poder especial para que pueda entregar información y pueda tener esa comunicación con el auditor. Bueno, obviamente los correos electrónicos, almacenamientos virtuales, y obviamente también puede darse de forma física, pero ya ahora toda la información se hace con transferencia o carpetas tipo SharePoint para efectos de cargarlas. Y obviamente los formatos son Word, en PDF o en Excel. Y en el escrito, bueno, que yo de pronto la información no solamente se entrega tal cual, ¿verdad? El Excel o el PDF que tengo que entregar, sino que tengo que hacer una nota de presentación y ahí tengo que decir expresamente: aporto, no sé, contrato de arrendamiento, formato PDF y mide, o sea, pesa 156K. Tenemos que indicar el formato y el peso que tiene, precisamente para que después no nos hagan trampa ni de un lado ni del otro, ¿verdad? De que se cambie algún documento y que quede constancia. Ellos normalmente se hacen un acta de recepción de la información, obviamente para que puedan descargarla y que la puedan revisar, ¿verdad? Porque puede darse un error, y una vez que lo tienen, se manda para que el mismo contribuyente la firme. Un tema importante: los autorizados a entregar información y todo eso, pues tienen que tener firma digital, ¿verdad? Porque ese es como el medio correcto ahora para validar la información. Ahora que mencionaba Silvia el tema del arrendamiento, se me vino a la cabeza, a veces tienes chispazos aún. El tema de los arrendamientos. Ojo, los arrendamientos es una de las partidas de conciliación fiscal que llevan más trabajo, ¿verdad? Porque ustedes saben que desde el punto de vista del NIF 16, todos los arrendamientos se consideran como financieros y todos ameritan el registro de la depreciación, el activo contra la depreciación. Pero ustedes saben también que desde el punto de vista tributario hay un decreto que regula el tema fiscal de los arrendamientos. Entonces, financieramente, todos son financieros, contablemente, perdón. Fiscalmente tengo el operativo, el financiero y el operativo en función financiera. Entonces esto involucra que todas las empresas que tienen arrendamientos tienen indudablemente que hacer una partida de conciliación fiscal. A grandes rasgos, ¿cuál es la partida de conciliación? Yo debería, normalmente cuando son operativos en función financiera, que yo tengo derecho a pasar como gasto toda la cuota de amortización, obviamente más intereses, seguros y eso. Yo quito la depreciación, porque la norma me llevó a que yo registrara el activo y lo depreciara. Yo quito la depreciación, lo pongo como gasto no deducible, y el diferencial cambiario del pasivo que yo registré también, de la cuenta por pagar. Quito esos dos componentes como gastos no deducibles e incluyo como deducible el monto de la cuota. Los operativos en función financiera deberían tener todos, digamos, la ventaja de que me genera más gasto, o sea, que el monto de la cuota normalmente es mayor que el gasto por depreciación y que el diferencial cambiario. Entonces, si no lo hago, estoy perdiendo gasto, ¿verdad? Pero para poder hacerlo necesito hacer la partida de conciliación fiscal. Entonces, esa NIF 16 de arrendamientos es una que hay que tener cuidadito, porque me genera muchos ajustes de conciliación fiscal, sobre todo cuando hay muchos arrendamientos, ¿verdad? Que acostumbramos a tener vehículos y equipos y otro tipo de cosas, ¿verdad? Este es un ejemplo de nota de entrega, ¿verdad? Donde le estoy diciendo que el requerimiento número tal, de tal fecha notificado, en tiempo y forma entrego, ¿verdad? En este caso es un balance de comprobación, el archivo en Excel, que algo es importante: en el Excel hay que indicar cuántas líneas tiene el documento, ¿verdad? O cuántas filas, líneas, también si tienen, digamos, las páginas, ¿verdad? Que eso todo hay que indicarlo expresamente para que haya control de la información. Ya estos son más consejos útiles para efectos de la entrega de información. Sí, estos son, sí, exactamente, digamos, ya un poquito más, digamos, de los consejos que uno pensaría que debería uno tener para efectos de evitar tal vez una fiscalización, de conciliar las declaraciones, lo que hablábamos ahora al inicio, ¿verdad? IVA, las 12 declaraciones de IVA, los 12 meses lo que yo reporto en ventas debería ser igual a lo que yo tenga en ventas de bienes o servicios, y debería estar conciliado también con lo que tengo de ingresos en la declaración en el estado financiero. Documentar ampliamente todo, o sea, todo lo que yo, aquí es el típico decir, ¿verdad?, que los papelitos hablan. Entonces, si Hacienda me pide mi información, yo debería entregar todo lo que yo pueda. Hace poco, por ejemplo, estábamos tratando el caso de una fiscalización donde llegó Hacienda y la empresa que estaban fiscalizando tenía cuentas por cobrar y por pagar con empresas relacionadas del exterior. Entonces pidieron toda la información.
Entonces, cuando piden la información de ahí, lo que teníamos era nada más las transferencias de dinero, ¿verdad? Porque no eran temas de ventas, sino que eran temas de transferencias de dinero. Y lo primero que uno piensa es, preparémonos, busquemos certificaciones de cada país, busquemos información de cada país, porque al final ellos van a tratar de verificar si efectivamente las compañías del exterior existen, esas subsidiarias que están allá. Entonces hay que preparar información. Entonces todo eso, aunque no me lo digan puntualmente, deme esto, uno sí tiene que ser proactivo en eso y tratar de, digamos, de visualizar hacia dónde va el auditor y entregar información. Porque siempre, digamos, recuerden, ese es solo otro tema, recuerden que el tema tributario, la prueba recae sobre el contribuyente, ¿verdad? Entonces, si a mí me pide Hacienda algo y yo no lo tengo, me hace el ajuste porque no tengo los documentos de respaldo. Entonces es un tema importante. Conservar la documentación por el plazo de prescripción, ahí hay un temita, el Código Tributario habla de que la información se tiene que mantener por 5 años, a pesar de que la prescripción son 4 años, se extienden a un año más, pues, me pueden pedir información durante 5 años. Tal vez hay que aclarar, también es importante que si nosotros tenemos algo activo, digamos en el periodo fiscal o en la contabilidad, por ejemplo un préstamo, que ya, no sé, de pronto es a 10 años y ya pasaron los 4 años, digamos, del origen del préstamo y en lo que se invirtió, nosotros tenemos que mantenerlo en la contabilidad mientras la cuenta esté. De pronto aportes de capital, un préstamo, un activo que todavía esté depreciando, aunque hayan ya superado este plazo de 5 años que dice que tiene que guardarse, tenemos que tenerlo, porque la administración lo puede pedir precisamente porque se mantiene activo. Y bueno, asegurarse las bases de datos de la contabilidad que estén disponibles, en caso, bueno, buscar asesoría, evidentemente, ¿verdad? Y todo eso, son como ya, digamos, información. Entonces, básicamente, bueno, eso es lo que traíamos. Un tema importante, lo que yo les comentaba, y no sé, tal vez Silvia que tiene más experiencia que yo, pero realmente cuando uno está ante una fiscalización, lo que les hablaba al inicio, uno tiene que hacer todo el esfuerzo para que la fiscalización salga bien y que los ajustes sean los mínimos posibles. Una vez que se inicia el proceso litigioso y todo eso, ya uno tiene muy pocas posibilidades de ganarlo. Yo creo que en el Tribunal Fiscal Silvia se confirma el 80% de los casos. Entonces, mire, que uno espera que lleguemos al tribunal, que el tribunal es una entidad independiente, que va a haber más objetividad en el caso, sí, o sea, pero siempre está el tema de jalar para adentro. Entonces, repito, donde yo creo que hay más resultados positivos para evitar ajustes, para ahorrar dinero en caso de ajustes, es en la fiscalización. Ahí es donde debemos demostrar que todo está bien, aportar toda la documentación. Obviamente hay ajustes, yo les puedo sacar un montón de ajustes que los auditores ya hacen como en automático, ¿verdad? Que vienen y se encuentran los leasing y hay 5 leasing de vehículos, entonces me dicen que me den las bitácoras de uso. Porque si yo no lo demuestro en qué se usaron los vehículos, el gasto no, y me lo rechazan porque yo no tengo una bitácora para poder demostrarle que el vehículo tal lo usamos para hacer visitas a los bancos, etc. Entonces, eso sucede mucho. Todo lo que sea fiesta, Navidad, alimentación, me lo quitan, ¿verdad? Entonces es importante todo eso. Entonces, yo creo que el esfuerzo, repito, importante es aquí en el proceso de fiscalización. Don Javier, muchas gracias a todos, les agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias.